Buenos días, presidente. Denise Mendoza, de Canal 11. El INEGI dio a conocer que en la primera quincena de julio la inflación aumentó 0.43% y con este resultado la inflación general anual se elevó a 8.16%. Había comentado que iban a implementar otras medidas para hacer frente a este tema. ¿Qué le puede decir a los mexicanos para que se sientan tranquilos ante esta inflación desmedida? Bueno, que estamos haciendo dos cosas, o varias, pero dos fundamentales. Una, evitando que aumente el precio de las gasolinas. Eso nos ha ayudado mucho a contener la inflación. La gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y que en Europa. Y esto nos está significando un subsidio en beneficio de los consumidores, pero este subsidio influye también para que no aumenten los precios, para que no tengamos una inflación desbordada por entero. Siempre pongo el ejemplo, creo que este dato lo dieron hoy, ¿verdad? En la mañana, sí. Siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. Ellos traen una inflación de 9.1. La proyección que tiene INEGI, ¿de cuánto es? 16%. 8,16. Y ellos tienen 9.1. ¿Ante esta cifra, presidente? Pero aquí es importante destacar que de ese componente de 8,16 nuestro debe estar como 0.6, 0.7 lo de energético. Y en Estados Unidos está a razón de 2.6 aproximadamente en energético. Por lo que estamos haciendo, que fue tu pregunta, esto nos significa una inversión que no gasto de cerca de 500,000 millones al año, de continuar así todo el año, un año completo. Sin embargo, como estamos nosotros produciendo más gasolinas que antes, por primera vez en muchos años se tienen utilidades en la producción de gasolina. Esto ayuda a compensar ese subsidio, pero lo que ayuda más es que ya llevamos 3 meses con un precio de petróleo crudo de exportación, la mezcla de petróleo que se vende al extranjero, por encima de $90 el barril. Entonces, en el balance, aun cuando estamos subsidiando la gasolina, el diésel, los combustibles, salimos a mano. No nos significa un déficit, incluso tenemos un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad a favor. Esto lo hicimos nosotros primero que en otros países. Ahora ya lo están haciendo en otras partes.
No es para presumir, pero sí nos copian a veces. Lo segundo es lo de los alimentos. Ahí es donde tenemos más problemas, porque si bien en Estados Unidos lo que les impacta más en inflación son los energéticos, a nosotros nos impactan más los alimentos, incluso más que a ellos, el incremento en el precio de los alimentos. Y por eso estamos ahora impulsando toda la actividad productiva, porque la fórmula es ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos. Eso es lo que hemos propuesto desde hace muchos años, a diferencia del modelo neoliberal. ¿Qué decían los tecnócratas? Que no había que producir en el campo, se desmanteló toda la política de fomento al sector agropecuario porque se partía del principio o del criterio de que en un mundo globalizado se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara. Pero eso no es así. Ese es un asunto, una visión muy economicista, porque ahora con la pandemia, con la guerra en Ucrania, han aumentado, por no hablar de otros temas, no solo el precio de los fertilizantes. Antes producíamos nosotros los fertilizantes y ahora los tenemos que comprar porque se privatizó Fertimex. Entonces, cuestan más los fertilizantes, pero no solo eso, el transporte marítimo ha aumentado hasta en 10 veces el costo del transporte de mercancías. Entonces, si se produce en México, nos ahorramos el flete. Y por eso estamos ahora impulsando mucho la producción de autoconsumo. Esto es que se produzca maíz, frijol, y estamos fortaleciendo nuestras plantas de producción de fertilizantes. Y el plan que tenemos es que se van a entregar fertilizantes gratuitos a 2 millones de productores a partir de este año. Nos dejaron unas plantas. Es una historia de corrupción que me va a llevar tiempo aquí explicar. Pero en pocas palabras, en el tiempo de Salinas privatizaron las plantas y en el gobierno del presidente Peña las compraron de nuevo. O sea, son privatizadores y son estatistas al mismo tiempo. Además que las que compraron, además de pagar un sobreprecio, hay juicios, porque hubo una planta de fertilizantes que pagaron 200 millones de dólares más de su valor de avalúo y se compraron plantas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que ya estaban en muy mal estado, casi en ruinas. Entonces, las estamos rehabilitando. Este año empezamos ya
con la rehabilitación de esas plantas son 530 millones de dólares que estamos destinando para producir más fertilizante. El fertilizante se extrae del gas, es la materia prima principal. Del gas se saca el amoníaco y del amoníaco se saca la urea, y estamos rehabilitando estas plantas. Pero además, ahora que fui a Estados Unidos, le planteé al presidente Biden, a los integrantes de su gobierno, al secretario de Agricultura de Estados Unidos, de que nos vendieran a precios justos 1 millón de toneladas de fertilizantes. Y aceptaron. Entonces vamos a tener fertilizante porque, ojalá y me equivoque, pero se va a prolongar el periodo de inflación. Nosotros vamos a controlarlo, pero necesitamos actuar. Esos 2 millones, ese 1 millón de toneladas de fertilizantes es para que se entregue fertilizante gratuito a 2 millones de productores de autoconsumo, los ejidatarios, pequeños propietarios que tienen pocas superficies y que producen para el autoconsumo. También aquí aprovecho para informar, eso le corresponde al gobernador porque él ha ayudado en las gestiones, pero ya se va a abrir la exportación de aguacates de Jalisco a Estados Unidos. Ya no solo va a ser Michoacán, esto va a ayudar, no tiene que ver con los básicos, pero ayuda mucho al campo. Porque dice que se va a prolongar esta inflación. ¿Qué les diría para que estén tranquilos y no afecte tanto a sus bolsillos? Que estamos ayudando para que controlemos pronto la inflación y que aunque no es consuelo, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa, por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Y así, con optimismo, sin caer en triunfalismos, decirles de que vamos a salir bien, que vamos a controlar la inflación pronto. Y el dato de ahora lo que demuestra es eso, aunque se incrementa, pasa de 8.1, a ver si tienen ahí el dato, ya traíamos 7.99. Incrementó 0.43 y ya se tiene 8.16%. Así es, o sea, traíamos 7.99 y pasó el promedio 8.16. En Estados Unidos, en el último dato, traían 8 y pasó a 9. Digo, para compararnos. Desde luego no queremos
que haya incrementos de precios. Estamos trabajando en eso, pero ahí vamos. ¿Qué ventajas tenemos? Porque también tengo que defender a nuestro proyecto. Antes, porque hay algunos que piensan que, por ejemplo, la delincuencia, como ayer, que planteaban de que los desaparecidos, ¿no? 100,000 en nuestro gobierno, como si la violencia hubiese surgido con nosotros, por la manera en que manejan la información. Y no dan otros datos. Por ejemplo, ¿qué nos ayuda a nosotros ante este problema? De que hemos incrementado el salario como no se veía en más de 30 años. O sea, el salario se ha incrementado por encima de la inflación. Esto ayuda a que no haya pérdida del poder adquisitivo del salario. Durante los 30 años, 36 años de predominio del neoliberalismo, el salario en muchos años estuvo por abajo de la inflación. La pérdida del poder adquisitivo del salario en los 36 años fue del 70%. A ver, lo explico de manera sencilla. Cuando inició la política neoliberal hace 36 años, 1 kilo de tortilla, un salario mínimo alcanzaba para 50 kilos de tortilla. 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el salario mínimo alcanzaba para 5 kilos. Y ahora, a pesar de la inflación, alcanza para 8. Pero ese mismo comparativo lo pueden hacer con el frijol, con el arroz, el aceite, la carne de pollo. Eso es protección. Antes no repartían utilidades a los trabajadores. El año pasado se repartieron 200,000 millones de pesos de reparto de utilidades a trabajadores. Un año anterior, 100,000. ¿Por qué aumentó al doble? Porque hicimos una modificación legal. Entonces, todo esto ayuda a atemperar los efectos de la crisis. Y sí vamos a seguir insistiendo en que se reduzca la inflación, porque afecta mucho la inflación. Es lo que más afecta, sobre todo a los pobres, porque el que tiene más recursos, si va a comprar algo y ya vale 20, 50%, 100% más, y no le afecta mucho, pero a una gente humilde, si el aumento es del 10%, del 15%,
afecta bastante, afecta más. Entonces estamos conscientes de esto. A propósito, deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa o la empresa con los telefonistas, que haya acuerdo, que se concilien, que si están así, que se corran, que aporten los dos. Y yo lo deseo porque es una empresa mexicana y lo deseo en beneficio de los trabajadores. Y se tiene que conciliar. Y tengo mucha confianza porque Carlos Slim es una gente sensible, sabe que son otros tiempos. Les voy a confesar algo. Hace como 3 años más, me mandó una gráfica sobre los salarios de Slim, la evolución de los salarios en México. Reconociendo de cómo fueron perdiendo poder adquisitivo los salarios en México con relación a China. ¿No tendrás la fórmula? Está en mi libro. Esa gráfica me la envió él, porque cuando empieza China a tener mucho crecimiento económico, se manejaba de que su ventaja comparativa con relación al mundo eran los bajos salarios que pagaban. Pero eso fue al inicio y no fue ese el único factor que influyó en que creciera la economía de China. Pero al paso del tiempo resulta que los salarios en China son más altos que los salarios en México. Y esa gráfica creo que es en la salida, en la economía moral. Bueno, esto él me lo envió. En efecto, esto es en el 2000. Esta es China y este es México en salario. Pero miren, para los aplaudidores, los que le queman incienso al neoliberalismo, miren, en cambio el salario en China pero les voy a comentar otra anécdota sobre lo mismo. Ahora que estuvimos en Estados Unidos nos reunimos empresarios o con empresarios de Estados Unidos y de México. Intervino Slim y dio a conocer algo parecido, pero comparando salarios de México con Estados Unidos. Entonces, él sabe no solo de lo que significa mejorar el salario, sino también de la importancia que tiene
la seguridad social, las prestaciones. Además, él me ha expresado que Teléfonos de México ha salido adelante frente a competidores por sus trabajadores. Entonces yo creo que sí van a llegar a un acuerdo. Y también conozco a Francisco Juárez, el dirigente de los telefonistas, y es un hombre recto y responsable. Entonces, puede ser que hoy ya lleguen a un acuerdo, si no mañana. Yo pienso que a más 3 meses más. No, porque no va a ser. No, yo creo que para octubre, noviembre ya empieza a bajar. Ese es mi pronóstico. Porque van a empezar también a cambiar las condiciones internacionales. A nosotros nos gustaría mucho de que se llegara a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, porque eso nos ha afectado a todos y no hay que descartarlo, porque se puede llegar a un acuerdo. La política se inventó para evitar la guerra y todas las guerras son malas. Entonces, sí es posible que haya un acuerdo y esto va a cambiar el ambiente en el mundo. Y sí espero que sea pronto ese acuerdo, porque son factores externos. Hemos padecido 2 calamidades que nos han traído muchos dolores, sufrimientos externas, la pandemia y esta inflación que es mundial, propiciada, más que nada precipitada, exacerbada por la guerra en Ucrania, que ya venía mal la economía, se complicó con la pandemia y terminó de agravarse con la guerra. Entonces, son factores externos que pueden mejorar, pueden cambiar. Por eso celebro también que ya no hay el ambiente que hubo al inicio de la guerra. ¿Se acuerdan? Sanciones y declaraciones y acusaciones mutuas. Como que se ha serenado un poco el ambiente mundial. Entonces, sí pueden haber oportunidades de un arreglo. Eso es lo que puedo pensar. Ya se nos pasó el tiempo. Ayer me regañaron